gracias, Señor. Te damos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde que vamos a tener, Señor, entre mujeres amadas, guerreras de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de servirte un día más, Señor. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Yo te vengo levantando a cada mujer, Señor, que algún día, Señor, ha venido, Señor, a estos estudios, Señor, o que venía al DENI, Señor, o que ha venido a las clínicas del alma, Señor, a mujeres que algún día, Señor, han estado en contacto con nosotros. Padre, te las pongo delante de tu trono, Señor, para que tú, Señor, traigas respuestas a sus vidas, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor, y te pido, Señor, que así como dice, Señor, el libro de Judas, Señor, que tú nos guardarás, Señor, y nos santificarás, Señor, y nos perseverarás hasta el fin, Señor. Te doy gracias, Señor. Yo te pido por cada una de ellas, Señor, porque tu palabra nos dice que el que persevera hasta el fin, Señor, ese será salvo. Y nosotros queremos estar en tu presencia, queremos estar contigo, Señor. Queremos perseverar, Señor. Queremos estar, Señor, a disfrutar contigo, Señor, la eternidad, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Señor, como la dice la Escritura en Corintios, Señor, que todas las cosas que están escritas se han escrito para nuestro beneficio, para que los errores, Señor, que cometieron nuestros antepasados, nosotros no los cometamos, Señor. Y te pedimos, Señor, como dice el salmista, dame entendimiento para poder seguir tus caminos, Señor. Dame entendimiento, Señor, para poder seguir a los preceptos. Araceli Holiday, bienvenida. En el nombre de Jesús, Señor. Ana, bienvenida, Ana Huntley. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todas las mujeres virtuosas, las mujeres guerreras de Dios, Señor, que son amadas tuyas, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de ellas, porque son mujeres sabias que edifican su casa, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias, Señor, bendito eres. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Espero que te esté yendo bien, Anita, y que Dios te esté guardando, Señor, de tanta lugar que tú vas a trabajo, que te guarde de toda pandemia. En el nombre de Jesús, que Él te tenga en el puño de su mano y que nadie te la arrebate. En el nombre de Jesús, Señor Padre, oramos por protección por todas aquellas mujeres que salen a trabajar cada día, Señor, y que se exponen, Señor, al virus, Señor. Padre, pedimos, Señor, tu protección sobrenatural desde el Señor, para que tú las cubras desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no nos cansamos, Señor, de hablar de tus maravillas, hablar de tus prodigios, hablar de tus sanidades, hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, hablar de lo que hemos aprendido, Señor, de todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo. Así que, Señor, eso es lo que estamos haciendo en cada reunión, conociendo más de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues yo quisiera dar comienzo a este estudio porque de verdad Sara tiene tanto de qué aprender que no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo nada más resumí a unos dos virtudes de ella o dos actitudes de ella, porque tiene muchas, pero también tiene muchas malas, así como nosotros. Y era una parte que realmente no, pues sí, pero nunca enfatizamos esa parte negativa. Pero hoy quise traer la parte natural, la parte personal de Sara, para que nos demos cuenta que si ella logró conservar su fe, conservar su esperanza, tú y yo la vamos a poder conservar. Porque ella fue una mujer de carne y hueso como tú y yo, una mujer que no venía del judaísmo, una mujer que no tenía una intimidad con Dios como tú y yo tampoco la tuvimos. Y esta mujer perseveró hasta el final por su promesa y se guardó su fe.
Y ella ha venido a ser la madre de las mujeres que tienen fe, porque la palabra de Dios dice que todos los que tienen fe son hijos del patriarca Abraham, y Sara es la esposa de Abraham. Así que nosotros somos hijas de Abraham porque tenemos fe también. Así que, pero sí te quiero enseñar esos puntos débiles que tuvo Sara, para que esta noche tú tengas aliento, para que tengas esperanza y para que tengas fe de seguir perseverando. Así que, bueno, pues hoy es martes 18 de agosto y nuestro personaje de hoy, de las mujeres que estamos aprendiendo a través de la Biblia, de actitudes dignas de imitar, va a ser Sara. Sara, la esposa del patriarca Abraham. Y Sara realmente es uno de los personajes más significativos de la Biblia. Se le presenta como la esposa sumisa, que hacía de todo para agradar a su marido. ¿Pueden decir amén? Abraham, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién quiere agradar al Señor? Yo sé que todas me responderían yo. Así que, si tú eres una de las mujeres que quiere agradar al Señor, porque dice la palabra en Colosenses, que dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que todo lo que hagamos, si tú haces de comer, si tú vistes a tus hijos, si tú lavas la ropa, si tú planchas, si tú cocinas, hagas lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y no para tu esposo, no para tus hijos, sabiendo que Dios es el que te va a recompensar y el que te va a dar herencia, porque tú estás sirviendo a Cristo el Señor, sirviéndole a tus hijos, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos, tú estás sirviendo a Cristo el Señor. Así que Sara es un ejemplo para nosotros, porque ella obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ella le estaba sirviendo a su Señor. Así que si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de ella, dice la palabra. Así que yo te repito, amada hermana, yo sé que a todas las que yo diría en este momentito que si quieren servir al Señor, me van a levantar la mano, van a gritar y van a decir, aquí estoy, Señor. Bueno, pues la palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibes la recompensa. El Señor te va a dar herencia, porque a Cristo Jesús el Señor sirves. Así que ese es nuestro ejemplo, ella es nuestra madre espiritual, ella es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Porque ella obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Así que si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de ella. Sara poseía muchas características que, al igual que las mujeres de la actualidad, también. Como les decía al principio, hoy les quiero traer la parte humana de Sara. Muchas veces tuvo actitudes que no coincidían con una mujer cristiana. Pero recordemos que tanto Abraham como Sara venían de una tierra pagana. Dios lo llamó de la tierra de él para que dejara su tierra, su parentela, y se fuera a la ciudad que Dios le iba a decir dónde. No le dijo ni a dónde. Y cuántas veces nosotros como mujeres nos molestamos tanto con los esposos porque no nos dicen a dónde. Vámonos, ¿a dónde? No nos dicen. Y nosotros a refunfuñones y quejas, allá vamos, ¿verdad? Pero dice, fíjate que imagínate la reacción de Sara cuando su marido le dijo, vámonos de aquí, ¿a dónde? No lo sé. Abraham no sabía. Entonces, mucho menos lo iba a saber Sara. Pero ella fue una mujer que siguió a Abraham sumisa y le llamaba hasta Señor. Pero a la vez ella también llegó
pues a desconfiar de Dios. Ella también mintió. Ella llegó a enojarse con su sierva Agar y ella llegó incluso a ser injusta con ella al hacer que Abraham la despidiera de su casa. Ella hizo acepción de personas también. Así que ella fue un modelo imperfecto. Ella volvió, pero ella se ha vuelto una referencia de perfección para nosotros, como les decía al principio. Les estoy mostrando la parte humana, así como nosotros, cuando no estábamos en el Señor, hacíamos tantas barbaridades. Pero una vez que nosotros venimos al Señor, el Señor nos cambia. Igualmente le pasó a Sara y le pasó a Abraham. Porque después de ellos tener un verdadero encuentro con Dios, ellos realmente se convirtieron en los personajes más significativos de la palabra, en los cuales Dios escogió para que de ahí viniera la descendencia de su Hijo Jesús. Tal vez por eso el personaje de Sara está tan lleno de imperfecciones y virtudes que nos llevan a reflexionar de verdad. De alguien que después de tantas actitudes inmaduras como las tuvimos nosotros, se vuelve una persona llena de virtudes. Es igual que nuestra vida cristiana. Así que la historia de Sara comienza a ser escrita alrededor de unos 2000 años antes de Cristo, cuando ella se casa con Abraham y estuvo al lado de su esposo en todas las situaciones. Ella fue su brazo derecho. Ella compartió no solamente los desafíos, los dolores, las tristezas, las incertidumbres del esposo, sino que también los sueños y las bendiciones. Sara exteriormente era una mujer muy bonita, que despertaba pasiones, dice la Biblia, incluso hasta en los faraones. Pero interiormente ella era una mujer frustrada, una mujer que sufría una tristeza profunda por la esterilidad que ella tenía, porque ella no podía tener una vida plena como toda mujer se desarrolla dando a luz un hijo. Así que esta mujer, cuando queda embarazada, o sea, perdón, esta mujer como no podía quedar embarazada, en aquella época, como ya lo hemos dicho cuando estudiamos el libro de Ana, era una mujer rechazada por la sociedad. Y luego de ser presentada como la mujer de Abraham, ¿verdad? Sara también en la escritura se dice como una mujer estéril. Entonces en el capítulo 16 de Génesis dice que su condición era vergonzosa y era nuevamente expuesta cuando dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. O sea, después de ser la esposa del patriarca, después de ser la esposa de Abraham, el hombre de la fe, a la vez se le decía, pero Sara era estéril. Sara no le daba hijos. ¿Te imaginas el dolor de ella, la tristeza, el rechazo y tantas incertidumbres que ella pasó? Pero en todo momento ella fue siempre humilde, sumisa, porque su dolor ella lo había interiorizado, ella obedecía y al ver que el sueño no se realizaba y tanto tiempo que pasaba y que era su motivo de vergüenza y por no saber esperar en Dios como nosotros nos pasa, porque te estoy dando la vida de Sara como carne y hueso, de una mujer de carne y hueso como tú y yo, y por no saber esperar en Dios, ella actuó a su manera. No le importó que su esposo tuviera un hijo de alguien más, con tal de cumplir el sueño de Dios, porque no era el sueño de Sara ni el sueño de Abraham, era el sueño de Dios. Dios fue el que les prometió, ¿verdad? Ese hijo. Así que Sara era la antigua Sara, no era la Sara convertida, era la antigua como nosotros podemos decir, ¿verdad? La antigua Ana, la antigua Magda, ¿verdad? Así como éramos antes y que muchas veces desobedecimos a Dios. Pero cuando ella decide seguir a Dios y entregarse a Dios como se entregó a Abraham, ella obtuvo su perdón y obtuvo misericordia y comenzó a escribir una nueva historia con un nuevo nombre, una nueva identidad y como hija
se volvió heredera de las promesas de Dios. Dios dice la palabra que su nombre originalmente de Sara era Sarai, que quiere decir princesa. Pero cuando Dios le prometió el hijo y que ya estaba a punto de tenerlo, porque ustedes saben que Dios les prometió el hijo cuando tenía Abraham 75 años, dice la palabra. Y a los 99 años fue cuando Dios le dijo, de aquí a un año tu mujer va a tener el hijo. Y fue cuando Sara se rió. Y entonces Dios le dijo, no se llamará nada más Sara, sino Sarai, sino Sara, sino que ella será madre de naciones o princesa de naciones. Imagínate, ahí fue cuando realmente ellos se convirtieron, porque al mismo tiempo Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham, el nombre de Abraham no tenía una H en medio, sino que Dios se lo puso ahí y le dijo que él iba a ser perfecto delante de Dios y que lo iba a ser padre de muchedumbre, Señor, y que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de él. Así que si son a través de Abraham bendecidas, pues también a través de Sara. Dice la palabra en Génesis 17:16, dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes y pueblos vendrán de ella. ¿Te imaginas lo que significa para una mujer estéril que no lograba realizar el sueño de tener un solo hijo, convertirse en madre de naciones? Cuando Dios responde más abundantemente de lo que pensamos o pedimos o entendemos o nos hemos llegado a imaginar, dice la palabra. Porque no hay nada, imposible para Dios. Y cuando Dios da a manos llenas, como muchas veces decimos. Así que cuando no existía ninguna luz al final del túnel, cuando la esperanza ya estaba dormida, ya estaba olvidada, dice la palabra en Génesis 21:2. He aquí Sara da a luz a Isaac. Y Isaac, la palabra Isaac, el nombre de Isaac quiere decir risa. Entonces la promesa se cumplió aunque Sara se rió. Tanto en la vida de Abraham como en la vida de Sara, cuando ellos cuando Dios les cambió sus nombres, o más bien cuando ellos cambiaron se convirtieron a Dios, fue cuando realmente Dios trajo a Isaac. Y aquí está la actitud que yo quiero que realcemos esta noche, aparte de una más, que es Sara, la mujer que nunca perdió la esperanza. Así que si esta noche tú crees que tu milagro no se puede dar, tú crees que ya está perdida tu esperanza, tú crees que es algo imposible, aquí acabamos de ver un caso imposible, porque si Abraham tenía 100 años cuando tuvo Isaac, Sara tenía 90 años, porque solo le llevaba 10 años de diferencia. Así que Dios hizo ese milagro y ella nunca perdió la esperanza. Y la esperanza no es una situación, es una actitud. Y yo quiero que repitas conmigo ahí donde tú estás. La esperanza no es una situación, es una actitud. Y además es una actitud cristiana. La esperanza es la virtud bíblica por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como una felicidad propia, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, porque a Sara no se apoyó en sus fuerzas. Después vamos a ver el versículo de Hebreos 11:11, dice que por fe agarró fuerzas. Entonces Dios le dio esa fuerza. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Las situaciones son lo que son y las podemos encontrar llenas de esperanza o sin esperanza. Es una decisión que tú y yo tomamos. Y la decisión que tomemos ayudará drásticamente a cambiar el resultado de nuestra situación.
No existen las situaciones desesperadas. La pérdida de esperanza sí existe. A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado y nos encontraremos situaciones que bien podrían calificarse sin esperanza. Pero la verdad es que no es así. Aquellas situaciones que en el pasado nosotros veíamos como desesperadas, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad, era casi imposible imaginarlas. Entonces, ahora que podemos voltear hacia atrás, yo te aseguro que muchas o más de la mitad de ellas, por no decir todas, no son para tanto. ¿Para qué perdimos nuestro llanto? ¿Para qué nos afectaron tanto desvelo, tanta desesperación, tanto enojo? ¿Verdad? Con el cónyuge, con los hijos, con la familia. Nuestra vida siguió adelante y en cualquier caso, todo lo que provocaron fueron cambios. Y cambios para bien, en nuestro carácter, en nuestra adaptación, y no han sido cambios desesperados. La desesperación que vivimos en ocasiones es más el miedo a perder las situaciones que vivimos, las cosas que tenemos o las personas con las que somos, que son parte de nuestra vida. Hoy leí esta frase y te la quiero compartir. Está como para escribirla. Y bueno, algunas que reciben mi WhatsApp ya la leyeron. Dice, el temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Aquí no quiere decir que todo depende de nosotros. Aquí dice cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Y nos olvidamos que todo depende de Dios y no de nosotros. Por supuesto que la situación duele y duele física y emocionalmente, pero muchas veces no es tan desesperada, incluso casi todos los casos son transitorios. Nunca hagas una decisión permanente en una situación temporal. A veces nos llenamos de tanta desesperanza y echamos a perder tantas cosas y declaramos tantas cosas con nuestra boca que nosotros nos enlazamos con los lazos con las palabras de nuestra boca, dice la palabra. Así que hay situaciones o momentos entre dos temporadas de nuestra vida. Son momentos de cambio y transición. Nada más. O sea, no se ha acabado el mundo. Y nosotros lo podemos notar. ¿Cuántas veces nosotras en tiempo pasado, cuando no veíamos absolutamente nada, cuando pasábamos noches sin dormir, cuando llorábamos, lloriqueábamos al Señor y tanta cosa, y pum, cuando Dios resuelve la situación, oye, ni para qué, ¿verdad? Fue tanto teatro. El lenguaje con el que etiquetamos lo que sentimos vivir, a veces es lo que nos arruina más. Pues de nuestra boca sale la bendición o la maldición. O sea, la esperanza o la desesperanza. Y según lo repitamos una y otra vez, lo vamos a convertir en una realidad. A veces estamos de, es que no se puede, es que no va a salir, es que no tengo esperanza, es que... Y repetimos, y repetimos, y repetimos. ¿Qué nos dice la palabra? Que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. De la misma manera también la falta de fe viene por el oír y el oír las cosas equivocadas. Pues cuando nuestra boca le damos una orden, nuestro cuerpo actúa hacia cual sea la dirección que lo estamos mandando. Y lo estamos poniendo muchas veces en la dirección a la desesperanza o a la esperanza. Así que, ¿qué es más fácil? Centrarnos en buscar esperanza que entrar en angustia y desesperación, que puede desesperarnos y desenfrenarnos a tomar decisiones equivocadas. Cuando hablamos fe o esperanza, nos ponemos en una actitud de búsqueda con el Señor.
cuando le damos duro en la búsqueda del Señor, wow, el Señor nos bendice con revelación, con su presencia, con palabra, con tantas cosas que nos dan fuerza, nos satisfacen y nos reaviva nuestra esperanza. Con el Señor, o sea, cuando estamos buscando al Señor, y a veces cuando lo estamos buscando y buscando al Señor, quiero que sepas esto, que cuando tú buscas al Señor nunca es un tiempo perdido. Porque de lo que más debemos apreciar en estos momentos, que no es tanta la respuesta, sino el tiempo que pasamos con nuestro Creador. Ese es nuestro beneficio, esa es nuestra bendición, eso es lo que nosotros podemos sacar de estar en la presencia de Dios. Quiero que sepas que yo hubo un tiempo, claro, hubo un tiempo que yo decía, Señor, si la carretera esta hablara o si las calles por donde andaba hablarían puro llanto y tristeza y desesperación. Pero sin embargo, cuando Dios dio la respuesta, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo extraño esos momentos? ¿Cómo extraño estar en tu presencia? ¿Cómo extraño? Es más, le pedía cosas que me mandara para poder estar yo ahí buscando al Señor. Imagínate qué cosas estaba yo haciendo. ¿Por qué? Porque eran los momentos más deliciosos que yo pasaba. Así que nosotros, el Señor estando en su presencia, Él nos da fuerza. Nos hace más llevadero los momentos. Y además Él nos da sin número de oportunidades y opciones para salir lo antes posible de la situación. Háblate a ti misma. Yo me hablo, yo me reprendo, ¿verdad? Yo me digo, hey, Magda, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Despierta, o sea, casi me doy me pongo la mano en mi mejilla, ¿verdad? Yo misma me digo, sométete a Dios, ¿verdad? Tú y yo estamos juntamente crucificadas con Cristo, dice la palabra. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y cada situación que vivimos, Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Primera de Pedro 3:10 dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Cuando estamos en situaciones desesperadas, en situaciones cruciales, es cuando más hablamos. Y la palabra nos dice, quien quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal y sus labios de no hablar engaño. Porque todo lo que decimos en todo lo que decimos nosotros es mentira. Nos engañamos, ¿verdad? Porque estamos diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Y sí que dirás que qué difícil es. Pues dice la Biblia que a quien alimentas es a quien vas a obedecer. Y Romanos 8:5 nos dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. ¿En quién te estás concentrando? ¿En el Espíritu de Dios o en tu propia carne? Sara fue una esposa fiel, que vivió sus últimos años con alegría y paz. Quizá los defectos de Sara sobrepasan sus virtudes, como ya dijimos. Imagínate darle la mujer al esposo para que concibiera un hijo. Eso, en esta época que vivimos, eso no existe. Es más, en aquel tiempo dice la palabra que como Sara era media hermana de Abraham, porque eso era parte cultural, no había tanta población que se casaban entre familiares, pero acuérdate que en aquel tiempo todavía no venía la ley, porque todavía no estaba Moisés. Así que cuando vino Moisés y Dios les dio todas las leyes, en el libro de Levítico dice que no te casaras con tu media hermana, pero en aquel tiempo era permitido. Así que cuando ellos llegaban a un lugar, y como hablamos de que era una mujer muy hermosa y que aún hasta los faraones les llamaba la atención, dice que cuando llegaron a una tierra, Abraham le dijo a Sara, no digas que somos esposos, dime que eres mi media hermana. No mintió, en realidad era una verdad, pero una media verdad, ¿verdad? Pero
Entonces, pero Dios, por la sumisión de Sara, por eso me gusta tanto la versión que dice, sin temor a ninguna amenaza. Sara no tuvo temor de someterse a su marido, de decir esa mentira, porque sabía que si ella se sometía a su esposo, Dios es el que, si dice Dios que nos sometamos al esposo sin temer ninguna amenaza, ¿quién es el que nos va a proteger? Dios. No el marido, es Dios, porque tú estás obedeciendo a Dios lo que dice su palabra. Entonces, eso fue lo que hizo Sara. Y dice la palabra que cuando estaba el faraón que se la llevó a su casa, ¿verdad? Y mientras estuvo ahí, dice la palabra que vinieron enfermedades a los siervos, enfermedades a sus hijos, enfermedades a sus animales y tanta cosa, hasta que él se dio cuenta que era porque tenía la esposa de alguien más. Y él de repente reaccionó el faraón y dijo, haz que Sara y Abraham se me vayan de aquí porque se me vino a mí en la maldición. Así que lo corrió. No lo dejó correr solo. Lo corrió con ganado, con siervos, con esclavas. Y le dio tanta bendición que ahí fue cuando Abraham hasta le repartió a su sobrino Lot. Tanta bendición que se dio por causa de la obediencia que Sara tuvo. En otra ocasión, cuando llegaron a otro pueblo, que otra vez tuvo que volver a pedirle a Abraham, ¿por qué? Porque ya le estaban echando ojo a su esposa. Ahí en ese caso dice que el faraón estaba a punto, ¿verdad?, de tocar a Sara, cuando de momento el Espíritu Santo, que antes solamente reposaba sobre profetas y sobre reyes o faraones, cayó y le dijo, no toques a esa mujer porque es la mujer de Abraham. Este hombre se sintió ofendido, engañado, que la soltó y también le dio un chorro de ganado y de tanta cosa. Mujer, cuando tú te sometes a tu marido, la bendición se desata. Claro, bueno, después vamos a dar también sus límites, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, ella, con su gracia piadosa y mansedumbre, ella realmente es nuestro ejemplo de sumisión. Y fue una mujer que nunca perdió la esperanza de ser madre y por eso Dios le cumplió su promesa. La fe de Sara también fue probada. Y ella supo demostrar la confianza en la promesa divina. ¿Por qué? Porque era una mujer de espíritu afable y apacible. Madre espiritual y prototipo de las mujeres fieles. Déjame te leo las características para resaltar de Sara. Ella tenía fe en las promesas de Dios. Como leímos al comienzo que Sara es la número 1 en la lista de fe de entre las mujeres. Aquí es donde se destaca la fe de Sara, que a pesar de su edad, ¿verdad?, de la edad de ella y la edad de su esposo, ella creyó que era fiel quien le había prometido su promesa. Esa fue una fe, como dice la palabra en Romanos, que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Entonces, después dice la palabra que el llanto de Sara se convirtió en gozo. Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza, porque a veces a poco de tristeza no lloramos, ¿verdad? Hay veces que es tanta la tristeza que nos sale el llanto, ¿verdad? La risa. Entonces, esa risa se convirtió en gozo, ¿verdad? Porque Dios le cumplió su promesa. Cuando nació su hijo y lo llamaron Isaac, que significa risa. El gozo de Sara era sin fronteras, imagínate. Génesis 21:6 dice que Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Dice, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Por qué? Porque imagínate, se ríe de, Se ríe de que todo el mundo dice, ¿cómo es una mujer anciana va a pensar que tiene hijos? Pues aunque nos riamos, ella los tuvo y nos reímos con ella ahora. 3, ella fue un ejemplo de sumisión. El Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia a su esposo. Siendo modelo de sumisión para nosotras, Sara fue una mujer firme y decidida y sujeta a su esposo.
una mujer sometida. Dice Primera de Pedro 3 al 5, perdón, no, es Primera de Pedro 3. Yo quiero que vayas conmigo y yo te voy a querer leer en esta noche una versión que es una versión que la saqué de la Biblia Amplificada Americana y que ya algunas chicas ya que me conocen ya lo han visto. Permíteme acercarme aquí para poder cambiar la página, que tengo el versículo de Primera de Pedro 3. Te la voy a leer en la versión de la versión amplificada. Dice Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Así mismo, esposas, obedezcan. Estamos hablando de la esperanza, de la sumisión, que son las dos actitudes que yo quiero enfatizar en esta noche sobre la vida de Sara. Dice, así mismo, esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que sus palabras, al ver ellos su conducta honesta y respetuosa. No busquen ustedes la belleza externa que producen adornos, tales como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. ¿Qué es el adorno? El adorno era el afecto tranquilo. Ese era el adorno. Y de un corazón afectuoso. De esa manera se adornaban, dice, las mujeres en el Antiguo Testamento. Y confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Así que, como empecé diciendo, esta enseñanza, quien quiere servir al Señor, pues todo mundo, pues tu Señor es tu esposo. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de Abraham. Pero ustedes no tendrán ningún mérito si los maltratan por hacer lo malo. En cambio, si sufren, ya me brinqué de versículo. ¿Saben por qué me brinqué de versículo? Porque este versículo de Primera de Pedro 3 empieza, asimismo ustedes mujeres. Y yo dije, ¿cómo que asimismo? ¿Qué nos está tratando de decir Dios? Quiere decir que, como quien, nosotros tenemos que someternos. Y me fui hacia atrás al versículo de Primera de Pedro, versículo 2, y no quise leer lo que está al principio, pero ustedes lo pueden leer el versículo 2, pero yo te voy a leer del versículo 20 que dice, pero ustedes no tendrán ningún mérito si los maltratan por hacer lo malo. O sea, nosotros no vamos a tener ningún mérito si nuestro marido se enoja porque hicimos algo incorrecto. Pues lógico que se va a enojar. En cambio, si sufren por hacer lo bueno, eso es algo que agrada a Dios. Ay, Dios santo, dije yo, ¿cómo es posible? Por eso dice, asimismo mujeres, ¿verdad? Para esto las llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, cuando el marido nos insulta, cuando el marido dice algo que no lo recibas, ponte la coraza de justicia. Él no respondió con insultos, dice la palabra. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba a Jesús, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanadas. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. De la misma manera, esposas, ¿te das cuenta el cambio, la transición que hubo de un versículo a otro? Nos está diciendo, de la misma manera que hizo Cristo, así las esposas sean sumisas a sus propios maridos. Obedézcanlos, no como inferiores,
que somos, o sea, no como si fuéramos unas personas o objetos inferiores, sino por respeto a las responsabilidades encomendadas a los maridos y su rendición de cuentas a Dios. Nuestros maridos le van a dar cuenta a Dios por lo que hicieron de su esposa, de sus hijos y de todo lo que les entregó. Entonces, dice, y adáptense con ellos para que incluso si algunos no obedecen, adáptense. En el Génesis, cuando dice la palabra que dice, le daré ayuda idónea, la palabra idónea en griego quiere decir que se adapta. Quiere decir que se somete, que se encaja. Es como un engranaje. O sea, conforme vayamos viviendo la vida matrimonial, las esposas con los esposos, nos vamos adaptando, nos vamos engranando hasta llegar a ser uno. Entonces dice que adaptarnos con ellos para que incluso si alguno no obedece en la palabra de Dios, puedan ser conquistados para Cristo, no para nosotros. No es para nuestro ego, es para Cristo. O sea, ese es tu primer alma que debes de salvar si tu marido no es salvo, tu marido. Dice, no por discusión, sino por las vidas piadosas de sus esposas. Cuando vean tu comportamiento modesto y respetuoso, junto con tu devoción y aprecio, ama a tu esposo, anímalo, disfrútalo como una bendición de Dios. Debes sentir por él todo lo que incluye la reverencia. Muchachas, yo les estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Esta es la Biblia amplificada en inglés. Así que dice, disfrútenlo como una bendición de Dios. Deben sentir por él todo lo que incluye la reverencia, respetarlo, reverenciarlo, honrarlo, estimarlo, apreciarlo, valorarlo y en el sentido de humano, adorarlo, en el sentido humano, no como Dios. O sea, nuestro primer lugar lo ocupa Dios. Acuérdense que dice la palabra que quien ame más a padre y a madre que no es digno de mí, quien ame más esposo o esposa no es digno de mí. O sea, el Señor tiene que ser el primer lugar para que nosotros podamos ser dignas de Él. Así que, pero en el sentido humano, adorarlo, es decir, admirarlo, alabarlo, ser devota de Él, amarlo profundamente y disfrutar a tu esposo. Tu adorno, yo apenas voy a llegarte al versículo 3. Te leí 2 versículos, apenas de Primera de Pedro 3, 1, 2. Y el versículo 3 dice, tu adorno no debe ser meramente externo, entretejiendo y anudando elaboradamente tu cabello, no. Dice, no uses tampoco, ni tampoco lo estés adornando con joyas de oro. Eso no quiere decir que no puedes usar las joyas de oro, pero que ese no sea tu enfoque, ¿verdad? No te preocupes superficialmente, es lo que está diciéndonos este versículo, ¿verdad? De vestirnos, o sea, con ropas caras y con todo eso. No, eso es la belleza externa. Pero que sea tu belleza interior de la persona oculta del corazón, de tu espíritu. Ella tenía un espíritu sumiso, afable, dulce, amoroso, con la cualidad imperecedera y el encanto inquebrantable de un espíritu suave y dulce. Uno que sea tranquilo y autocontrolado, no demasiado ansioso, sino sereno y espiritualmente maduro. Yo creo que también no te frustres, no te desesperes si crees que todo esto que estamos leyendo no lo estás teniendo en este momento, porque dice ahí que es espiritualmente maduro y vamos en un proceso, ¿verdad? A mí me costó muchísimos años lograrlo. Entonces, es que tengamos un espíritu. Yo recuerdo que yo le rogaba a Dios que yo quería ser una mujer dulce. Yo no era una mujer dulce para nada. Yo soy una mujer mandona, una mujer, o sea, demasiado dura de mis palabras y todo eso. Y yo tenía una amiga que era tan dulce para hablarle a su esposo. Y me encantaba, es mi mejor amiga. Me encantaba juntarme con ella porque yo deseaba ser como ella. Pero sabes que mi marido se convirtió primero que el de ella. Y no era la mujer dulce, pero tal vez mi espíritu interior de sumisión fue, bueno, pero no fue algo que yo logré por mí misma. Realmente la gloria y la honra sea para Dios, porque
de verdad, al día que mi marido se convirtió, yo no quería ni pensarlo, ni tampoco creerlo, porque se me hacía que se desconvertía, imagínate, de que era algo imposible que sucediera. Pero gracias a Dios que Dios lo hizo, porque el matrimonio es una gracia de Dios. Por eso que entre más nos sometamos a Dios, entre más nos sometamos a lo que dice su palabra, más gracia Dios nos va a dar con el marido. Y dice el versículo 5, porque así en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios estaban acostumbradas a embellecerse en ser sumisas y adaptándose a sus maridos como cabezas del hogar. ¡Wow! Y el versículo 6, fue así que Sara obedeció a Abraham, siguiendo su guía y reconociendo su liderazgo sobre ella al llamarlo Señor. Cuando tú le dices Señor a tu esposo, estás reconociendo su liderazgo. Es como cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, estamos reconociendo que Él es nuestro Señor. Me encanta este versículo, que creo que es de Deuteronomio o algo así, que dice, antes se enseñoreaban muchos señores en nuestra vida, y esos señores eran pecado, pero ahora el único que se enseñorea es Cristo. Amén. Sobre ella al llamarlo Señor, amo, líder y su autoridad, y ustedes se han convertido en sus hijas si hacen lo correcto sin temer ninguna amenaza. Sin asustarse, sin ningún miedo histérico. A veces nos ponemos histéricas en lugar de someternos. Dice, o nos da ansiedad o nos ponemos nerviosas, ¿verdad? Dice, sean respetuosas con su esposo, pero no cedan a la intimidación. Es lo que les decía yo que les iba a explicar. O sea, no cedas a la intimidación. Tú, por someterte no quiere decir que eres inferior a él, ¿verdad? No cedas a la intimidación. Tú tienes que conocer el valor que Dios te ha dado. Ni se dejen llevar al pecado. O sea, tampoco, si te están pidiendo algo que es contrario a la palabra, tampoco te vas a someter, ni tampoco vas a obedecerlo. Ni tampoco permitas ser lastimada, porque tú eres tan valiosa para Dios como lo es Él. Así que quería leerles esa versión amplificada, como si usted no está en español, yo la traduje. Así que si tú quieres leerla, para que veas que no les exageré ni les mentí. Así que, aparte, otra de las actitudes que tuvo Sara, que estábamos ya resumiendo aquí, el número 1, dijimos que una mujer de fe, que le creyó a la promesa de Dios. Número 2, que convirtió su tristeza en gozo. Y 3, que fue un ejemplo de sumisión. Por eso te estaba leyendo lo que es Primera de Pedro 3:6. Así que, y el cuarto, una mujer perseverante. Ella perseveró hasta que tuvo lo que Dios le prometió, el hijo. Abraham y Sara proveían del entorno realmente no judío. Ellas no eran nómadas tampoco, o sea que no partieron al viaje cuando Dios le habló. Abraham tenía 70, Sara ya tenía 60 años. A los 60 años, hijos, yo ya pasé los 60 y ya me cuesta. De verdad, me está costando bajar de peso, me está costando hacer ejercicio, me está costando tantas cosas. Imagínate a los 60 años, Sara, pedirle, deja tu tierra, tu parentela y vete a la ciudad que yo te voy a decir. Imagínate, ya no estamos para esos cambios de vida. Pero sin embargo, dice la palabra que Sara, a los 60 años, aunque no estaba acostumbrada a la vida errante, fue algo que ella debió aprender. Aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios les había dado. Como hemos visto, Sara tenía debilidades como tú y yo las tenemos, ¿verdad? Como nosotros, pero también tenía muy buenas actitudes que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición para su familia y nuestra familia, porque la vida de Sara nos muestra que el carácter como cristianas incluye la fortaleza, incluye la mansedumbre, incluye la dulzura. Y somos hijas de Sara cuando imitamos la obediencia y el respeto a nuestros esposos. Aun si tu esposo no es cristiano, no debes tener temor. Cuando venga la prueba, debemos conservar la calma y confiar, haciendo el bien, obedeciendo y agradando a Dios,
lo que eso es lo más importante. Dios obró de una manera sobrenatural, dándole un hijo a Sara, no solo por amor a ella, sino para el amor a ti y a mí. Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una nueva vida con él. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas que le estamos pidiendo? No debemos tener ningún temor. Sara, como mujer de fe, en el libro de Hebreos, 11:11, dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El Señor se lo prometió. Dios no nos lo promete porque eres fértil, no porque eres joven. Dios lo promete porque tiene propósito. Amén. Así que vamos a resumir qué fue lo que hoy esta noche hemos aprendido. ¿Qué podemos aprender de la vida de Sara? Que por más imperfectas que seamos, ¿verdad? Cuando hay en nosotros una conversión verdadera, podemos ser ejemplo de virtud como lo fue Sara. Sara mintió, engañó, se enojó con Agar, hizo tantas cosas necias, contrarias a la palabra de Dios, pero también tuvo muchas virtudes, ¿verdad? Así que no importa cómo fuimos conocidas antes, pero que después de nuestro encuentro con Dios, Dios pueda cambiar nuestra identidad. Y hay un tiempo para todo. Y Dios cumple su promesa cuando nosotros realmente cambiamos, o estamos alimentando más nuestra naturaleza nueva que la vieja, porque ahí es donde viene realmente el cambio absoluto, y es cuando empezamos a ver los frutos de habernos sometido a Dios y de ver las promesas de Dios. Porque Sara, al igual que Abraham, ya eran de edad avanzada. Humanamente hablando, ya no tenían ninguna posibilidad de realizar sus sueños, pero lo realizaron con la intervención de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Nunca es tarde para soñar, tampoco para transformar los sueños en realidad. No importa cuánto tiempo duremos en nuestra situación o cuánto nos falte para obtener esa promesa que tú tanto quieres ver cambiada o realizada. Dios nunca se olvida de cumplir una promesa que le ha hecho a sus hijos. Bueno, tal vez tú me podrás decir a mí, bueno, yo nunca he escuchado que Dios me dé una promesa. Pues, ¿será porque nunca has leído la Biblia? Porque la palabra de Dios hay 8,000 promesas que ahí están mientras nosotros no las reclamemos, ¿verdad? Así que Dios nos ha prometido. Lo que tú tienes que hacer es apropiarte de esas bendiciones que ya están ahí en la palabra, ¿verdad? Y créelas. Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra que la palabra profética no es de interpretación privada. Ahí hay tanta palabra profética, tanta promesa hecha por Dios, que quien lo crea, Dios lo realiza. Sara, una vez que vio su sueño realizado, dijo en Génesis 21:6, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Seamos como Sara, que podamos olvidar nuestro pasado y reescribir nuestra nueva historia, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No hay otra manera de lograr nuestros sueños, nuestras promesas, nuestras ilusiones, nuestras cosas que queremos lograr, si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y queremos y a la vez ser sustentadas
por la fe. Podamos decir, nosotros vamos a poder decir, como Sara dijo, Dios me ha dado motivos para sonreír. Cuando tú veas eso que tanto anhelas, cuando tú veas la conversión de tu esposo, cuando tú veas la conversión de tus hijos, cuando tú veas alguna promesa que quieres ver cumplida en tu vida, tú vas a poder decir, como Sara dijo, Dios me ha dado motivos para sonreír. Tenemos un Dios muy bueno y tenemos un Dios maravilloso, pero tenemos que aprender de nuestra madre espiritual, Sara. Nosotros tenemos que, si somos hijas, si somos mujeres de fe, somos hijas de Sara y sin temer ninguna amenaza. Yo quiero que inclines tu rostro ahí y que puedas recordar cuántas ocasiones te desesperaste, en cuántas ocasiones viste tantas imposibilidades y después de tanto tiempo, de tanta angustia, de tanto dolor y las viste resueltas, cómo se convirtió tu tristeza en gozo. Y quiero que para que tú recuperes las fuerzas, para que tú recuperes tu esperanza, para que tú recuperes tu fe, hazte recordar que tanto, ¿verdad?, que habías esperado y como quiera llegó. Así que llévalo ahora a tu presente, en la situación en la que estás ahorita. Y quizás se te ha hecho demasiado larga en esta ocasión, pero ¿sabes qué? A lo mejor estás a punto de ver tu milagro. Estás a punto de ver tu respuesta. No caduques, no retrocedas, persevera, persevera, porque si hay una luz después del túnel, si hay respuestas, si hay, Dios tiene oídos para oír y tiene ojos para oír, tiene ojos para ver y oídos para oír, y Él no es ajeno a tu situación. Así que hoy, Señor, venimos, Señor, unidas yo con mis hermanas, Señor, a traerte delante del trono de tu gracia, Señor. Estas peticiones, Señor, que han parecido imposibles, como le parecía a Sara concebir un hijo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, esa esperanza que tú le diste a Abraham y Sara, que fue esperanza contra esperanza, Señor, venga ahora a la vida de mis hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo no sé cuál es la dificultad de ellos, yo no sé si es una enfermedad, yo no sé si es la conversión del marido, yo no sé si es la conversión de un hijo. Señor, sea lo que sea, Señor, para ti no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, danos la fe que tuvo Sara, danos la esperanza que tuvo Sara, danos la sumisión, Señor, que tuvo Sara, Señor, a su Señor. Tú primeramente, tú eres nuestro Señor, Señor, y nuestro Señor aquí en la tierra, Señor. Padre, que seamos sumisas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque la sumisión, Señor, la obediencia a tu palabra, Señor, es lo que trae la bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo oro para que cada una de las mujeres aquí que tengan esposo, Señor, ellas puedan ser mujeres sumisas, Señor, sin temer ninguna amenaza. Porque tu palabra dice, Señor, que el que teme, el que tiene temor, lleva en sí castigo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que cada vez que ellas se sometan, Señor, lo hagan sin temor. En el nombre de Cristo Jesús, dale esa capacidad, Señor, que tú le diste a Sara, Señor. De ella, Señor, sin temer, Señor, ningún abuso, sin temer un insulto, sin temer, Señor, una intimidación, sin temer, Señor, a cualquier cosa que pueda dañarla, Señor. Ella lo hizo, Padre, y ella jamás, Señor, tuvo eso, Padre, porque nunca lo hizo con temor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo atando todo temor que ha habido en estas mujeres guerreras de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que ha impedido a que ellas sean mujeres sumisas, Señor, a sus maridos. En el nombre de Jesús, Señor, porque, Señor, no podemos decir que somos sumisas al marido, Señor, si no somos sumisas primero al Señor de señores. Padre, y el ser sumisas a ti, Padre, por lo tanto, podemos ser sumisas, Señor, al de la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Porque tú haces a cada una de estas mujeres, Señor, libres de todo temor.
Señor, y ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, toda aquella desesperanza, toda aquella angustia, toda aquella tristeza, Señor, en el nombre de Jesús, que se ha convertido, Señor, en una desesperación de no lograr, Señor, lo que ellas quieren ver, Señor, en sus vidas. Ahora, Padre, Señor, se hace realidad porque tú las llenas de fe y les quitas, Señor, todo temor, Señor, porque el temor y la fe no pueden, Señor, estar en el mismo lugar. No pueden habitar en el mismo corazón, Señor. Así que hoy sacamos todo temor en el nombre de Cristo Jesús. Y ese corazón se llena de fe y se llena, por lo tanto, de esperanza. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen muy buenas noches. Yo las bendigo y nos vemos el próximo martes. Amén.